Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Otro Delgado. día que pasamos, comienza nuestro programa de hoy con Jesús Cimarro, que es el director de los festivales de teatro clásico en el Teatro Romano de Mérida. Y conmigo, naturalmente, me he traído por aquello de tanto monta tanto, en este caso Franco como Fernando, lo de Isabel. Hacía tiempo ya que no nos veíamos aquí en directo, sí. Y como director propietario de Televisión Extremeña, un servidor como director de este programa en Es Radio, con Jesús Cimarro. Bienvenido y enhorabuena, porque ya la primera obra fue un éxito. Fueron hasta los ministros. Pues sí, los ministros sí, por primera vez la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Yo creo que las autoridades más importantes del país estuvieron en la inauguración de la 65 edición del festival, que yo creo que es importante que nuestras autoridades estén presentes en los actos culturales. Yo quiero felicitarlo porque tenía mis reservas con una ópera para abrir con esa coordinación que exigía, además con colectivos de inclusión y tal, pero resultó que estaba rodada a la perfección. Bueno, a mí me encantó, me enamoró de verdad. Tenía mis dudas, sinceramente, pero he de felicitarte porque ha sido una maravilla, ¿eh? Vamos a ver, todos los festivales tienen un riesgo y cada apuesta, y sobre todo cuando son estrenos, no sabes cómo, cuando se levanta el telón, la respuesta del público puede ser buena, regular o mala. Estamos expuestos continuamente y diariamente a esa posibilidad, porque recuerdo que todos son estrenos. Y claro, y el antecedente Jesús aquí de ópera, como con Montserrat Caballé y Josep Carrera, y la anterior con Rostropovich, que era el director de Romeo y Julieta. Caramba, que esas dos óperas se las traen. No, traer otra y tener éxito sí, también, sin estos eventos. No, sin esas personas tan importantes como has mencionado. Es decir, también tuvimos otra ópera que fue la de Salomé, que fue también muy bien. Y yo creo que esta ópera tenía una serie de ingredientes que hacían que todo era riesgo. Sobre todo que 10 colectivos de integración social estuvieran implicados en el coro y en el trabajo previo y sin saber cuál iba a ser el resultado, y el resultado ha sido realmente espectacular, porque se han integrado perfectamente con los profesionales de la escena, tanto con el coro, la orquesta. El trabajo de la orquesta es magnífico. Eso iba a decir, es un acierto de nuevo, Jesús, el contar con la Orquesta de Extremadura, que es magnífica, y con el coro de cámara, que también me encantó. Sí, el coro era la primera vez que hacía una ópera, que cantaba una ópera, y ha habido un trabajo muy, muy importante por parte del director para aunar y ponerles, tirarles hasta por el suelo, hacer todo tipo de integración dentro de la ópera. Como digo, era un coro que nunca había hecho este trabajo y lo ha hecho magníficamente, lo ha hecho muy bien. Eso ha sido por todo lo alto, te las perdiste, pero es que las circunstancias mías ahora me están poniendo implantes y las estoy pasando, pues ya te puedes imaginar, como para ir al teatro, pero vamos, parece que ya va pasando la cosa. He perdido 10 kilos. Bueno, pues una cosa por otra. Bueno, Jesús, me ha bajado el azúcar. Antes de entrar de lleno en esta edición de este año, tenemos que preguntarte por el concurso, ¿no? El concurso de las próximas 2 ediciones. ¿Qué opinión? No te hemos escuchado, yo al menos no he leído nada acerca de él. Tu opinión porque no voy a dar opinión. Yo ya lo dije el otro día en la rueda de prensa, está el concurso en vigor. En cualquier concurso que se presenta, que se hace por parte de las administraciones públicas, las empresas que optan a ese concurso pueden hacer alegaciones, y mientras está ese periodo de alegaciones yo no tengo que opinar nada. Que por otra parte entra dentro de lo normal en un concurso público. Porque para eso está la transparencia de los concursos. Es decir, que yo no voy a opinar nada, es decir, que soy parte implicada, que se ha presentado a ese concurso. Ya lo he dicho
hace un par de semanas y lo digo ahora y no voy a opinar. Y por eso no has escuchado ninguna valoración mía, porque no voy a opinar. Ni la vas a hacer, ¿no? No, Entonces, Mira, yo te digo una cosa, que yo siempre he tenido resistencia con los directores aquí, porque ha habido de todo, claro. Pero tu fichaje, que fue Monago el que lo fichó, Sí. lo recuerdo, y que Guillermo Fernández Vara lo continuó. Virgencita, por lo menos como estaba. Es decir, que me encantaría que siguiera. Primero porque eres una de las personas que más conocen el teatro de este país. Eso no hay duda. Y eso es una garantía, eso. Eso es una garantía. Y eso, yo no sé las empresas que se presenten. Pero vamos, yo no tendría duda si fuera el que la diera, yo ya no tendría ninguna duda. Lo tuyo es un éxito ya que viene de atrás. Hay que tener cuidado. y sobre todo porque vino cuando nadie quería venir, que también hay que decirlo. También, sí. Exacto, y fue un riesgo, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Jesús, precisamente si al final te haces con el concurso y puedes organizar de nuevo y dirigir las próximas 2 ediciones con los 2 años de prórroga. Me comentaste en privado, y lo voy a desvelar, no me importa, no creo que te importe, en la que decías, oye, esto es una apuesta más profesional que empresarial, porque con cualquier otro proyecto me dijiste que me requiere menos esfuerzo y menos tiempo, prácticamente el beneficio es el mismo. No, es mayor el que tengo en mi empresa. Vamos a ver. Te iba a preguntar precisamente, la pregunta era, con este nuevo concurso en el que la subvención se aumenta, la Junta también aumenta, ¿ya sería más rentable el concurso en los próximos 2 años? Es decir, la gestión, y se pueden hacer más cosas o no. Yo entiendo tu obligación como periodista de seguir incidiendo en preguntarme sobre el concurso. No voy a opinar nada sobre el concurso. Es Pero decir, estoy hablando no sobre este concurso, pero sino sobre ¿sabes lo qué que quiero? pasará después del concurso. No quiero contaminar absolutamente nada, porque a veces se tergiversan las palabras y parece que, como se ha dicho, se hace un traje a medida. Yo lo de los trajes a medida no me los creo. Puede salir o no salir. Entonces, como estamos en ese periodo, prefiero mantenerme al margen y esperar a ver qué pasa y que los técnicos resuelvan lo que tienen que resolver. En cualquier caso, perdona que insista, ¿será un mejor contrato que el actual? Sí, ¿no? Sí, es lo lógico, si se aumenta el presupuesto, que yo siempre lo he dicho, hay que aumentar. Para poder hacer más cosas y para poder afrontar nuevos retos, lo lógico es que se puedan, porque al final esto lo que se hace es invertir y luego revierte, que es lo que está sucediendo en estos años. Si no es casualidad que en los últimos 7 años el festival ha revierto, es decir, la gestión de este festival ha revertido en las arcas de la administración en más de 3.300.000 euros de superávit. Y una cosa, yo, que soy, para el teatro romano ya me conoces y lo sabes, que soy bastante fastidiado con lo que se hace en el teatro romano. Yo, por ejemplo, pues no estoy de acuerdo que haya tantos cantantes en el teatro romano, teniendo una plaza de toros, que allí sí se puede cantar, incluso más gente, pero en el teatro romano todo el mundo quiere venir al teatro romano. Pero bueno, eso es algo que no lo vamos a poder evitar nunca. Pero la obra de mañana, cuéntanos cómo va a ir. La de hoy ya, perdón. La de hoy, pues mira, es una apuesta sobre la visión de Cicerón en paralelo a los tiempos actuales. ¿De qué opinan en estos momentos las personas sobre la obra de Cicerón y lo que es Cicerón? Lo que significó en la historia de esa persona, de ese personaje que fue un gran político, un gran pensador y que acabó como acabó, es decir, que acabó de una manera complicada. Su cabeza acabó en manos de quien no debería haber acabado. Pero yo creo que es una reflexión sobre la historia, sobre la vida, sobre la obra de Cicerón, que no se había hecho nunca en el teatro romano. Hablar sobre Cicerón. Una de las pautas que yo tengo en la programación es procurar que en cada edición haya un texto o una historia que nunca se haya contado en el teatro romano. Porque la obra que tenemos de los clásicos es corta, no hay mucha obra. Y cada año, como hay que intentar cambiar y
aportar personajes históricos, es decir, gente que no, es decir, historias que no se han contado hasta ese momento, combinando evidentemente con Prometeo, con otro tipo de propuestas, pero concretamente en esta edición hay 6 espectáculos que nunca se han hecho en el Teatro Romano de Mérida. Eso tiene mucho riesgo, porque claro, Edipos, Antígonas, Fedras son textos que digo yo son sobre seguro y que la gente sabe de qué va, mucha gente. Aunque tenemos la suerte de que hemos captado muchísimo público joven que no ha visto ese tipo de propuestas, que también los incorporamos en la programación. Pero sí lo que hacemos es que en cada edición haya propuestas. Y en esta edición, por suerte, tenemos una variedad de programación, tenemos ópera, tenemos teatro, danza clásica, danza contemporánea, flamenco, incluso hasta una zarzuela, como es la Corte del Faraón. Es decir, para que todo tipo de público pueda ver, siempre con la temática grecolatina, grecorromana. Esa es fundamental dentro de la esencia del festival. Iba en esa programación que realiza Jesús Cimarro, también alterna actores y actrices consagradas del mundo del teatro con nuevos valores del teatro que vienen o provienen mayoritariamente de la televisión. ¿Le preocupa el tema de Netflix y HBO con la prohibición a ese tipo de actores para poder participar en obras de teatro? A mí las prohibiciones en cultura no me gustan nada. Y creo que todo el mundo puede convivir. Hasta ahora hemos convivido los medios de la televisión, el cine, el teatro. Y vienen empresas que no son de nuestro país a marcar unos ritmos que yo creo que no deben marcarse de la manera en la que están marcándolo. Por eso es importante mantener un diálogo que yo espero que se produzca en breve para que ese tipo de prohibiciones se eviten. Hace unos días salía en prensa que esas empresas pagan muy poquitos impuestos en España. Es irrisorio lo que pagan. Es decir, lo que ellos pagan en un año lo paga mi empresa en medio mes en impuestos. No tiene lógica. O marcamos todos unas reglas del juego para todos, o evidentemente el gobierno tendrá que intervenir. No se está compitiendo en las mismas condiciones. Claro, exactamente. Entonces pueden permitirse igual pagar más dinero a los artistas y tenerlos en exclusiva y decirles que no pueden hacer otras cosas porque tienen más capacidad económica que las empresas nacionales. Y eso hay que tener mucho cuidado. El día 30 del mes de julio empieza la obra, la última obra más o menos, y es con Concha Velasco. Estás comprometido a que yo la entreviste. Sí. A mí me encantaría, y te voy a decir por qué. Es de mi época, Yo creo que es la única actriz que no he entrevistado, porque después prácticamente todos de su época, a todos los he entrevistado. Pero Concha Velasco es de esas mujeres que a mí me ha encantado siempre. Uh-huh. No ha sido ningún Goya, pero tan entretenido con aquellas películas tan simpáticas y tan agradables, con Tony Lebrun o con Vicente Parra, que ya no queda ninguna más que queda ella. Gracias a Dios, por lo menos. Vamos a ver, Concha Velasco es de las grandes actrices que tenemos en nuestro país, que está a punto de cumplir 80 años y que sigue en activo. Y que además quiere estar en Mérida y quiere estar en el Teatro Romano, que no es habitual, que la gente quiera ya con esas edades pues pasar calor, estar en un espacio que no es el ideal, por así decirlo, pero ella es una gran profesional que tiene claro lo que quiere y quiere estar siempre encima de un escenario o en un plato de televisión o en un set de cine. Es decir, que es la actriz que más cosas ha hecho desde muy jovencita, desde la época de Celia Gámez, que posiblemente el público de ahora no sepa quién es, pero tú, Fernando, sabes perfectamente quién era bailarina. Era lo mejor que había en aquella época, claro. Por eso, desde aquella época
hasta nuestros días. Es una actriz que no ha parado nunca de trabajar. Estamos hablando de más de 60 años. Por supuesto, de más de 60 años, haciendo todo tipo de interpretaciones y de grandes personajes. Es una gran actriz. ¿Le sigue apeteciendo a los actores venir a Mérida, al festival? Sí, sí, sí. Si otros compromisos profesionales no lo impiden, siempre han venido. Es decir, que en estos últimos años conmigo han venido una gran variedad de actrices y ¿Ha actores. tenido entonces mucha dificultad al menos, salvo la de la No, agenda, ¿no? Es decir, si hay tiempo y se puede combinar la agenda, podemos hacer que esas grandes figuras estén aquí. Ha sido un buen año para ti, Jesús, ¿no? Profesionalmente, en cuanto a los reconocimientos me refiero. Sí, bueno, eso es bueno y malo, porque parece que estás ya en el ocaso. Cuando te dan muchos premios, parece que ya estás en el ocaso y te quieren retirar, y yo todavía creo que puedo dar mucho juego en mi profesión, esté donde esté. Es decir, porque sí tengo muy claro, y mi empresa lleva 31 años con el mismo nombre y el mismo CIF, y eso en la cultura o en cualquier sector de la economía de nuestro país no es fácil mantener, y tú que eres empresario sabes perfectamente de qué te hablo. Mantener una empresa que íntegramente el capital es español, que en estos momentos no hay tanto, es decir, es una empresa auténticamente española. Y quizás más en tu sector, ¿no? Claro, Es difícil. que hace cultura en español, que yo defiendo el español frente a cualquier otro idioma. Creo que es respetando evidentemente los que son lenguas oficiales de nuestro país, respetando y sin menospreciar evidentemente. Pero creo que tenemos una lengua que es el castellano, el español, que se aprovecha poco en el mundo, y deberíamos ser embajadores en el mundo de nuestra lengua y de nuestra cultura. El idioma y la cultura deben de ir de la mano para exportar. No es casualidad que en Estados Unidos la primera fuente de ingresos del Producto Interior Bruto es el mundo del cine, la cultura. Es decir, han sabido perfectamente proyectar al mundo su cultura a través del cine. Entonces yo creo que a través de la cultura se pueden proyectar muchísimas cosas. Fernando, en el máster que cursé de televisión nos vino un experto a decir que en las negociaciones bilaterales de Estados Unidos con países europeos siempre estaba el tema del cine, claro, sobre la mesa. Lógicamente, es que el cine, como vuelvo a repetir, es la primera industria de Estados Unidos y ellos son los más proteccionistas del mundo y tienen clarísimo lo que tienen que defender. Ya me gustaría a mí que nuestro país fuera una piña protegiendo, como protege Estados Unidos, su economía y su cultura. Su bandera, su himno. Claro. Y habrá Estados federados, pero la bandera es la misma. Sí, sí. Y el himno es el mismo. Y cualquiera de los dos en ese sentido. Yo siento envidia de eso. Jesús, Mérida es Mérida. Y con esto ya está dicho todo. Es decir, aquí de actores, actrices... Es la República Independiente de Mérida. Exacto. De actores y actrices yo los he conocido prácticamente a todos por los años que llevo y los he visto temblar, llorar y emocionarse en esas piezas del teatro romano. Yo fui muy crítico en la primera ocasión, te lo digo de verdad, Jesús, y yo pido disculpas y perdón por una cosa. Me equivoqué cuando empezaron los premios Ceres. Digo, esto es una barbaridad. Y yo creo que los premios Ceres tenían que ser como los Goyas en el cine, aquí en el Teatro Romano de Mérida. Uno cuando se equivoca, pues se equivoca como yo. Y yo estoy convencido. Siempre dice, es que cuesta mucho dinero. No. Yo tengo edad suficiente y a mí todavía me dicen, organízalo, y yo lo organizo. Y el dinero se saca porque con publicidad se saca. Unos premios Ceres aquí en Mérida significaría el mundo del teatro en la ciudad de Mérida durante un par de días y en todas las televisiones. Pues sí. Bueno, yo creo que es una oportunidad perdida, que con el tiempo, es decir, ya han pasado 4 años desde la última edición, creo que, como digo, es una oportunidad perdida que este festival y esta región lo ha dejado escapar.
es difícil hacer unos festivales que en tan poco tiempo se coloquen en el universo de la cultura del país y fuera del país, y tengan la proyección que tenían, y todo lo que se invertía revertía en promoción de la ciudad. Es decir, la ciudad era un hervidero y salía no solo en los medios en los canales de televisión, sino salía hasta en la prensa de color rosa, es decir, páginas y páginas, es decir, en toda la franja, desde lo más importante de los medios de comunicación a lo más frívolo, por así decirlo. ¿Qué ocurre con los Goya? Exactamente. Es decir, y aquí yo creo que eso es un tema que, bueno, el tiempo, como tú muy bien has dicho, a veces hay que reconocer las cosas y rectificar. Y yo invito a las autoridades a que se replanteen. Yo creo que un colofón como el tema de los premios Ceres es un colofón muy importante para el festival, y la proyección que tiene. Solo te voy a dar una serie de datos. El impacto mediático que tenían en 2 días, que prácticamente eran lo que eran los premios Ceres, el impacto mediático hecho por una empresa como es Cantar Media, la que determina, es decir, la que hace los baremos, más de 7 millones de euros de impacto económico. Es decir, no hay dinero para pagar una campaña de publicidad de esas características en televisión. Claro. Y el nombre de Mérida, del Festival de Mérida y la ciudad de Mérida, eso es impagable. Es impagable. Entonces yo creo que eso es un tema a analizar, que está bien que se analice y se vea. Todo evidentemente tiene sus correcciones y posiblemente se hayan cometido algunos errores, pero eso no significa que se cargue una iniciativa tan potente y tan importante. Pero con publicidad es difícil, ¿no? Porque se ha intentado hacer con patrocinio privado y sí, pero bueno, es difícil. Pero fíjate, la publicidad viene cuando está el evento. Es decir, si no está el evento, tienes que hacer el evento. Tienes que hacer el evento. Y una vez hecho el evento, es decir, si hubiera habido una 5ª edición de los premios Ceres, yo te puedo asegurar que se hubieran retransmitido por la 1 de Televisión Española. Claro, eso lo he dicho yo muchas veces. Se hubieran retransmitido porque hay que demostrar, como todo en esta vida, hay que demostrar para estar en el lugar. Entonces, bueno... Hay que ser primero, claro, indudablemente. Yo quería preguntar a Jesús... Sobre todo que los políticos tengan interés en hacerlo. Sí. Eso es lo principal. Eso es lo importante. Tengo que insistir en el futuro, dejo aparte el contrato, pero ¿sería posible una extensión de invierno en el teatro que se está, en el María Luisa, que se está rehabilitando en estos momentos, de aquí a un par de años, 3 años a lo sumo cuando esté? Las personas que estén dirigiendo el festival a partir de la próxima edición tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, tendrán que verlo. Yo que de momento termino mi contrato este año y veremos qué pasa. Es decir, que ¿Pero bajo tu opinión profesional sería factible? Sí, pero no voy a dar pistas a la competencia. ¿No, Fernando? Sí. Bueno, aquí la competencia, la verdad es que hay poca. En la cuestión del tipo de cultura tenemos que tener bastante más. Yo creo que el dinero que se gasta en cultura es el dinero más rentable que se pueda gastar. Estoy convencido de eso. Sí, yo estoy también convencido. Lo he vivido en mi casa con mis padres, que era un hombre que lo único que hacía era leer y escribir. Había una entrevista que se la había dado un día para ponerla con Frank, que decía mi padre: yo he leído todo, lo que no ha leído nadie. Me he leído a Zola, me he leído Los Miserables, me he leído Víctor Hugo, me he leído todo. O sea que, claro, así tenía la cultura que tenía, que caramba. Y era un hombre que no hay un día que no lo recuerde. Leer permite ampliar horizontes y eso es importantísimo para el ser humano. Una cosa que también, un tema que ha sido importante en la llegada de Jesús al festival ha sido las actividades que giran en torno al teatro, que no se han centrado solamente en el teatro romano, además de las extensiones de Caparra, Medellín, Regina, etcétera. Estas actividades que dan vida a la ciudad durante, sobre todo, el fin de semana,
ha sido un acierto y una apuesta cultural. Las colaboraciones, por ejemplo, con el Consorcio, con el Museo Nacional de Arte Romano, ha sido, creo que, una apuesta importante que da vida alrededor, más allá del teatro romano. Mira, yo me alegro que el presidente, en la última remodelación del gobierno, haya incorporado a la cartera de cultura turismo. Van de la mano. Sí. El turismo, una ciudad como Mérida tiene cultura y tiene turismo. Y debería de implicarse más la cultura y el turismo en esta ciudad. Porque las maravillas que se tienen en esta ciudad están muy poco explotadas. Y esto igual para los puristas les puede parecer que es un sacrilegio, pero yo creo que en esta vida hay que vivir. Y hay que, respetando los monumentos, hay que vivir. Es decir, hay que visitarlos, hay que utilizarlos respetando evidentemente el entorno, pero hay que utilizarlos con distintas actividades culturales. Y cuando en una ciudad como Mérida, donde tú al visitante le ofreces no solo la representación de teatro, sino otro tipo de actividades para que durante el día pueda hacer turismo cultural y pueda ir al museo y pueda disfrutar de una exposición como la de Dionisio y Baco, o puede ir a un pasacalle o una representación para la familia en la Plaza de España, o puede ver una representación en el Templo de Diana, o en el templo, un concierto como va a haber mañana en el Templo del Foro, o en el Centro Cultural Alcazaba un seminario, o unas jornadas, o unos talleres, o unos cursos. Todo eso hace que la persona no venga solo un día, sino venga 2 o 3 días. Y que da participación al teatro amateur, eso es importante, claro, en la ciudad. Supuesto. No, debo decir que sí es importante en la ciudad de Mérida, que cuando se conoció más la ciudad de Mérida, ¿sabe cuánto fue eso? Cuando el Mérida subió a Primera División. Claro. Se conoció en todo el mundo. Y hubo un entrenador de fútbol muy conocido, muy querido, y yo llegué a apreciarlo, que es Johan Cruyff. Cuando subió a Primera División, lo he contado algunas veces, dice, ¿y eso dónde está? No tenía ni idea ni que existía Mérida. Yo era el jefe de prensa del Mérida. Cuando llegué aquí, conseguí que si viene conmigo, le dije, es que tengo que darle la charla a los jugadores. Johan, si es un momentito, si Mérida, es para que conozcas un poquito. 3 horas Jesús con él. Y cuando ya terminamos, ni dio charla, ni falta que le dio, claro. Le gustó tanto que incluso en el partido dejó que los chavales se retrataran con los jugadores en el campo, todo eso, porque decía, Fernando, vosotros sabéis lo que tenéis aquí. Esto lo cogen los catalanes y no les hace falta fábrica. Bueno, no hace falta que lo cojan los catalanes, no hace falta que lo cojáis los vecinos y vecinas de Mérida, os lo creáis y potenciéis lo que tenéis. Que yo, que vengo de fuera, lo he visto y estoy haciéndolo cada año, y lo he hecho a lo largo de los últimos 8 años, el incorporar todo el capital cultural que hay en la ciudad y en la región, y que esté dentro de la programación del festival. El festival en estos momentos tiene una actividad paralela impresionante, que hace que sea la envidia de muchísimos festivales, no solo españoles, sino de fuera de España. El otro día, en un programa de radio, nos hacía una entrevista al director del GREC de Barcelona, al director del Festival de Almagro y a mí, como director del Festival de Mérida. Y todos hablaban con cierta envidia de lo que está significando, lo que ha sido el resurgir del Festival de Mérida y cómo está colocado el Festival de Mérida. Entre todas y entre todos hemos conseguido que el Festival de Mérida esté en lo más alto del podio de la cultura de nuestro país. Y eso hay que seguir luchando y defendiendo para que no se pierda, esté Jesús Cimarro o no esté Jesús Cimarro. Yo siempre digo, la gente que venga, que me preceda, que dirija el festival después de mí, tiene un listón muy alto y la gente va a decir y va a comparar. Por eso es muy importante que la gente que venga después de mí sepa que esto no va a ser un camino fácil, sino que va a ser un camino, como está siendo cada año, un más. Porque ya no se puede bajar el nivel, porque no se lo van a permitir.
Y lo difícil es mantenerlo, indudablemente. Claro. Sobre todo en una cita, curiosamente, que en pleno siglo XXI, era digital en la que nos encontramos, siga existiendo festivales como el de Mérida tan longevo. Algo que nació en la Segunda República se sigue manteniendo hoy en día. Porque mantenemos, vivo y muy vivo. Claro, porque una de las cosas que yo creo que de las cosas que estoy más orgulloso es de haber rebajado la media de edad de público en el festival. Que venga gente joven. Antes la media de edad estaba entre 55 y 60 años y ahora está en 44 años, 45, la media. Eso es una bajada de público joven que se ha incorporado a ver espectáculos de temática grecolatina, grecorromana, que no estamos hablando del hip hop, de un DJ, que es decir, de lo que le puede gustar a tu nieto, por ejemplo, Fernando, sí. Sino que lo que le puede gustar a tu nieto, además le va a gustar esto. Es un público objetivo que llega al teatro romano, que llega igual de la mano de sus padres o de la mano de amigos, que dicen, bueno, vamos a ver qué es esto, y se engancha. Y ahí tenemos un espectador de futuro. En estos 8 años que ha dirigido el festival, ¿qué le ha quedado por hacer? Bueno, yo creo que quedan muchas cosas por hacer, porque cada año vamos incorporando muchísimas actividades y hay otras que se pueden incorporar, pero como he dicho, no voy a dar más pistas. Hay una cosa que los antiguos directores de teatro, yo los he conocido a todos, pero siempre había una añoranza de Pepe Tamayo. Siempre. Pepe Tamayo, por aquello de la espectacularidad que él hacía y demás. Pues se ha olvidado. Y eso es positivo. Jesús. Se ha olvidado. Entonces le llamamos la tamayoscopia. Se ha olvidado. Y eso es positivo. Yo lo recuerdo perfectamente. Cómo conocía el aforo, cómo sabía, porque entonces no había micrófono. Sí, sí. Y a viva voz. Y sabía perfectamente en qué lugar no se podía poner alguno, porque era un lugar de silencio. No se oía. Dentro de ese aforo. Y eso se olvida. Claro, ya con las técnicas, bueno, si te cuento no acabo. La técnica desde el principio, cuando no había ni un solo micrófono, el silencio era sepulcral. Es decir, que el teatro romano tiene un buen sonido, claro, tiene un buen sonido, 100.000 personas allí, que absorben muchísimo sonido. Claro. No solo eso, y la contaminación acústica que en estos momentos tiene la ciudad hace imposible, porque los coches, el ruido, todo el tema de ambiente allí, aunque parezca que no, estamos acostumbrados a un ruido ya que tiene la ciudad que sería imposible mantener ese silencio. Pero fíjate, yo estos días, a una de las personas que he recordado mucho es a José Tamayo, porque él, en el año 1955, hizo un Julio César Sí. que tuvo a más de 350 personas entre el escenario del teatro y del anfiteatro. Sí, cuando vino Paco Raval. Cuando vino Paco Raval. Entonces, al hacer la ópera, es decir, hemos comparado un poco lo que se hizo hace tantos años, del siglo pasado, a lo que hemos hecho en la actualidad. En el mismo espacio, en el mismo lugar, pero con 70 años de diferencia prácticamente. Es decir, yo soy un ferviente admirador de José Tamayo. No solo eso, su familia me tiene alquilado el Teatro Bellas Artes de Madrid desde hace casi 15 años. Es decir, tanto era muy, muy amigo de su hermano Ramón Tamayo, y que era el productor de todas las obras que hacía José Tamayo. Y ese espíritu, con ese espíritu, yo me he basado muchas de las actividades que he hecho en el Teatro Romano. En las últimas me han dicho, Fernando, ¿te hubiera gustado ir por aquí, que te gustan tanto los pecholatas? Es decir, el escenario lleno con caballos, y es verdad, pero bueno, ya tendré otra oportunidad, porque estoy convencido, Jesús, tenemos que terminar, que vas a seguir con nosotros. Espero que no se equivoque. Bueno, yo le voy a poner unos deberes por si afortunadamente revalida. A mí me gusta, lo hemos comentado antes, somos de la opinión de hacer caso al refrán de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. No veo que aquí no hay malo. Sí, efectivamente, en este caso no hay malo. Pero bueno, para que se cumpla el refrán, a nosotros, al menos hemos hablado de eso, seríamos partidarios de que para el festival, para la salud del festival, sería bueno que siguieses. Si te pongo los deberes, aunque no, es utilizar el anfiteatro también en un futuro.
Eso tiene unos costes muy elevados en estos momentos, sobre todo de prevención de riesgos laborales. Es decir, han cambiado tanto las cosas en estos momentos que hay que montar, precisaría de una actuación previa de la Junta claro, y de una o del estructuración. consorcio. Por ejemplo, una de las cosas que yo he pedido durante estos últimos años y que por fin se ha conseguido es ya que haya un presupuesto para remodelar el graderío del teatro, Muy bien. que es muy importante. El mantenimiento de esas infraestructuras que tanto se utilizan, hay que mantenerlo. Es decir, que Bueno, hay que tenemos hacerlo. terminar. Fran, Nos querido vamos. compañero, gracias. Jesús, esta es tu casa. Es radio y televisión extremeña, se sabe que son tuyas. Muchísimas gracias y aquí estaremos cuando tú me llames. La verdad que siempre que te llamo, siempre viene. Eso da gusto. De modo que ya sabes que me tienes que coger a Conchita Velasco, que para mí, no sé, es un regusto que yo quiero charlar con ella aquí y recordar viejos tiempos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias.